Plumeros, bienvenidos una vez más a La Pluma Oculta, el rincón donde los relatos más oscuros y perturbadores cobran vida. Hoy les traigo una historia que los hará mirar debajo de sus pies antes de dar un solo paso. En una ciudad moderna, donde todo parece tranquilo, se oculta algo mucho más antiguo y mortal en las profundidades: el padre de las garras. Imagina una criatura que acecha en los túneles subterráneos de la ciudad, un ser cuya carne podrida y garras afiladas han marcado la historia con sangre. Si alguna vez pensaste que los túneles solo eran un simple vestigio del pasado, prepárate para descubrir que hay mucho más en la oscuridad, porque lo que habita allí abajo no es solo una leyenda, es una pesadilla esperando a ser desatada. Así que, prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en un lugar donde el terror se esconde en las sombras y los horrores más oscuros esperan para devorar. ¿Te atreves a descubrir lo que se oculta bajo la ciudad? Vamos a hacerlo. La ciudad de Knoxville era conocida por su modernidad y el bullicio de su gente. Imponentes rascacielos, calles llenas de luces brillantes y la constante vibración de una vida que nunca se detenía. Pero, bajo su fachada reluciente, había un mundo oculto, un lugar al que pocos se atrevían a adentrarse: los túneles subterráneos que atravesaban la ciudad. Antiguos y olvidados, estos túneles eran vestigios de una era pasada, un sistema de alcantarillado que había quedado obsoleto cuando la ciudad se expandió hacia arriba. Se decía que nadie que hubiera entrado en los túneles había regresado para contar la historia. Los rumores comenzaron como susurros en los bares oscuros y las esquinas solitarias, pero con el tiempo, esas historias crecieron y tomaron forma. Hablaban de una criatura, una sombra que acechaba en las profundidades, esperando a los incautos que se aventuraran demasiado lejos. Le llamaban el padre de las garras. La primera desaparición ocurrió hace años, cuando un grupo de jóvenes decidió explorar los túneles en busca de emoción y aventura. Equipados con linternas y cámaras, descendieron por una de las entradas olvidadas, ansiosos por ver lo que pocos habían presenciado. Al principio, todo parecía normal. Las paredes mojadas, las tuberías de metal y el eco de sus propios pasos resonando en las cavernas subterráneas. Pero a medida que avanzaban, el aire se volvía más denso, pesado, como si algo en las profundidades les estuviera observando. Cuando llegaron al centro del laberinto subterráneo, uno de ellos, Daniel, el líder del grupo, encontró algo extraño en las paredes: marcas de garras profundas, como si algo hubiera arañado la piedra con una fuerza sobrenatural. Era algo más que simplemente un rastro dejado por animales. Los cortes eran perfectos, uniformes, como si hubieran sido hechos por una criatura cuyo poder y precisión estaban más allá de cualquier ser humano o animal conocido. «Esto no parece normal», dijo Daniel, con una mirada preocupada. «Deberíamos regresar», pero fue demasiado tarde. De repente las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. Los ecos que los habían acompañado hasta ese momento desaparecieron y el aire se volvió aún más denso, casi irrespirable. En un instante, uno de los chicos, Max, comenzó a gritar. Al principio, nadie entendió qué sucedía, pero cuando se giraron hacia él, lo vieron. Algo, alguna sombra imposible de describir, lo había arrastrado hacia la oscuridad. Las cámaras captaron la última imagen de Max siendo arrastrado hacia las profundidades. Su grito, desesperado y rasgante, se apagó rápidamente, pero no sin antes dejar una imagen grabada en las cámaras. Un par de garras largas y afiladas que emergían de las sombras, su cuerpo deformado por la putrefacción
y los huesos expuestos que se extendían desde su torso. Aquella criatura, el padre de las garras, había reclamado su presa. El resto del grupo, aterrorizado, intentó correr hacia la salida, pero el túnel parecía interminable. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos y las marcas de garras aparecían en todas partes, como una advertencia que les decía que no podían escapar. Solo uno, Sarah, logró salir con vida. Su rostro pálido y su mente quebrada fueron el único testimonio de lo que sucedió esa noche. Cuando la policía encontró el video de la cámara de Max y los testimonios de Sarah, la ciudad quedó paralizada. Nadie pudo explicar lo que había sucedido en los túneles y muchos pensaron que Sarah había perdido la razón. Los reportes oficiales afirmaron que la desaparición había sido producto de una tragedia, un accidente en el que el grupo se había extraviado, pero Sarah sabía la verdad. El padre de las garras existía, y los túneles no eran simplemente un sistema de alcantarillado, sino una prisión que mantenía a esa criatura atrapada bajo la ciudad, esperando. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los incidentes no cesaron. Durante los años siguientes, varios otros intentaron explorar los túneles. Algunos nunca regresaron, mientras que otros hablaban de extrañas presencias, ecos sin explicación y, por supuesto, las garras. Las marcas seguían apareciendo en las paredes, cada vez más profundas, como si alguien o algo estuviera buscando a sus próximas víctimas. El padre de las garras se había convertido en leyenda, un monstruo que habitaba las profundidades y que nunca dejaría de reclamar almas. Los túneles, ahora cerrados y restringidos, se convirtieron en una parte olvidada de la ciudad. Pero las historias persistieron. Nadie osaba acercarse a esos pasajes, y las autoridades, aunque sabían de las desapariciones, nunca revelaron la verdad completa. Sabían que había algo ahí abajo, algo que no podían destruir ni siquiera con el paso del tiempo. Sin embargo, la ciudad de Knoxville no podía evitar olvidar. Como sucede con todas las leyendas, el tiempo comenzaba a borrar los detalles, y aunque algunos seguían temerosos, otros simplemente lo consideraban un mito. Pero la verdad seguía viva, oculta en las sombras de los túneles, donde la criatura, el padre de las garras, esperaba. Porque en las profundidades, algo siempre acecha, y la historia de la criatura aún no había terminado. Aunque los túneles de Knoxville habían sido sellados, y los esfuerzos por desentrañar el misterio se habían disipado con el tiempo, la criatura conocida como el padre de las garras no había dejado de acechar. El monstruo, en su forma de pesadilla, continuaba su existencia en las oscuras profundidades, esperando pacientemente, alimentándose de los recuerdos y miedos de aquellos que osaban acercarse. Después de los sucesos con Sarah y la desaparición de su grupo, el gobierno local había intensificado la vigilancia sobre los túneles, pero el miedo era palpable. Nadie en la ciudad se atrevía a hablar abiertamente sobre lo sucedido, y la mayoría lo consideraba una historia perturbadora más, relegada al ámbito de las leyendas urbanas. Sin embargo, para algunos, los ecos de lo sucedido nunca se desvanecieron. David, un periodista de investigación con un interés insano por los sucesos paranormales, había estado siguiendo la pista de las desapariciones desde el principio. Su obsesión por descubrir la verdad sobre el padre de las garras lo había llevado a explorar cada rincón de la ciudad, entrevistando a sobrevivientes y escarbando en archivos antiguos. La leyenda sobre el monstruo había crecido con los años, pero lo que más lo intrigaba era cómo una criatura tan brutal y maligna pudo haber llegado a existir en primer lugar. Una noche, mientras revisaba antiguos informes de la ciudad, David encontró algo extraño, un expediente oculto
clasificado como Proyecto 42. No estaba relacionado con los túneles ni con las desapariciones, pero mencionaba algo que lo hizo detenerse. En el informe, se hablaba de experimentos que se habían realizado en los años 60, durante la construcción de la ciudad moderna. Experimentos con biotecnología, alteraciones genéticas y manipulaciones de ADN que buscaban crear humanos mejorados para la futura sociedad. Sin embargo, al final del informe, una palabra captó su atención: fracaso. David no podía dejarlo pasar. El informe parecía estar relacionado con los túneles de alguna manera, y comenzó a investigar más a fondo. Pronto, descubrió que durante la construcción de la ciudad, una serie de instalaciones secretas habían sido construidas debajo de Knoxville, en las profundidades, en los mismos túneles que más tarde serían olvidados por todos. Los experimentos realizados en esas instalaciones no solo fallaron, sino que algo salió terriblemente mal. El padre de las garras era el resultado de esos experimentos. A medida que David profundizaba más en la historia, descubrió que el monstruo no era solo un accidente, sino una creación. En la década de los 60, los científicos del proyecto habían estado trabajando en una forma de crear un soldado perfecto, utilizando materiales genéticos alterados y modificaciones físicas. El padre de las garras había sido uno de estos soldados, pero algo en su creación había ido terriblemente mal. Lo que los científicos no habían anticipado era que, en su intento por crear una criatura invencible, habían liberado algo mucho más oscuro. Un ser cuyo cuerpo estaba formado por huesos expuestos, carne podrida y garras afiladas que se extendían desde su torso. A medida que el experimento se descontrolaba, la criatura comenzó a desarrollar una conciencia propia. Su hambre de carne humana, impulsada por el dolor y el sufrimiento acumulado en su creación, lo convirtió en una amenaza que los mismos científicos no pudieron contener. Con el tiempo, los intentos por detenerlo fracasaron, y la criatura, en su búsqueda de libertad, fue sellada en los túneles, donde su odio y rabia fueron alimentados por las sombras de las profundidades. Durante años, se había alimentado de las personas que se aventuraron demasiado cerca, dejando sus marcas de garras en las paredes, como un recordatorio de su presencia mortal. Pero mientras David investigaba, las desapariciones comenzaron a ocurrir nuevamente, no en los túneles, sino en la misma ciudad. La criatura, alimentada por su encierro, estaba buscando una salida, un camino hacia la superficie. El padre de las garras ya no quería quedarse en las profundidades y estaba dispuesto a todo para obtener lo que deseaba: libertad. En sus últimos momentos de vida, los científicos habían dejado atrás un detalle crucial. Para sellar a la criatura, debían destruirla en el corazón de los túneles, donde su origen había tomado forma. Pero la ciudad había cambiado. Los túneles ya no eran lo que eran antes. Ahora estaban sellados, protegidos por las autoridades, pero nadie parecía recordar la verdadera razón detrás de su construcción. Esa noche, David decidió hacer lo que nadie más se atrevió. Sabía que el padre de las garras estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Con la información que había reunido, se dirigió a los túneles. No solo quería descubrir la verdad detrás de la criatura, sino detenerla antes de que pudiera escapar de su prisión subterránea. Cuando llegó a la entrada de los túneles, una sensación de frío lo envolvió. El aire estaba pesado, como si las paredes respiraran. Caminó por los pasillos oscuros, sintiendo el eco de sus pasos resonando en las paredes de piedra. El lugar parecía abandonado, pero sabía que no estaba solo. Cada marca de garras que encontraba en las paredes lo acercaba más al monstruo. De repente, escuchó un ruido, un susurro bajo, casi imperceptible.
La criatura estaba cerca. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba, sabiendo que el final estaba cerca, pero no podía detenerse. Sabía que si no lo enfrentaba ahora, más personas morirían. En lo profundo de los túneles, un sonido gutural resonó, como si algo enorme se estuviera moviendo entre las sombras. David vio una figura gigantesca acercándose, una masa de huesos, carne y garras que se extendían como cuchillas. El padre de las garras se levantó de las sombras, sus ojos brillando con una furia antigua, y su boca, llena de colmillos afilados, emitió un rugido que resonó en todo el túnel. David levantó la linterna, su luz iluminando brevemente la criatura. En ese instante, lo vio con claridad. Una amalgama de horror y desesperación, su cuerpo retorcido y deformado, y sus garras listas para arrancar cualquier cosa que se cruzara en su camino. La batalla por la supervivencia había comenzado. David estaba cara a cara con el padre de las garras, su respiración entrecortada mientras la criatura se acercaba, sus garras arrastrando la piedra con un sonido rasposo. El aire se volvió pesado, casi insoportable, y por un momento, David pensó que todo había terminado. Pero no podía rendirse. Sabía que si no actuaba, nadie más en la ciudad estaría a salvo. Con un último esfuerzo, levantó la linterna, iluminando la bestia en toda su grotesca forma. En el reflejo de la luz, vio algo que lo hizo detenerse por un segundo. Las marcas de garras en las paredes, los rastros de sufrimiento, de vidas perdidas. Todo apuntaba a un solo punto, el corazón de la criatura, el lugar donde su origen había comenzado. David sabía lo que tenía que hacer. Sacó la vieja daga ceremonial que había encontrado en su investigación, una espada que, según los informes, era la única manera de destruir al monstruo. Con las manos temblorosas, pero con una determinación feroz, corrió hacia la criatura. El padre de las garras intentó bloquear su camino, pero David fue rápido. Con un grito de rabia y desesperación, hundió la daga en el centro de su torso, donde las garras nacían. La criatura emitió un grito ensordecedor, un sonido tan horrible que hizo temblar los cimientos de los túneles. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, el monstruo comenzó a desintegrarse lentamente, como si la vida misma se desvaneciera de su cuerpo. Su carne podrida cayó, las garras se quebraron y su figura se deshizo en polvo como un mal olvidado. David, agotado, cayó de rodillas mientras observaba el cuerpo de la criatura desaparecer por completo. El terror que había acechado a la ciudad de Knoxville había llegado a su fin. Con la criatura finalmente destruida, los túneles se calmaron y un silencio absoluto reinó en el aire. Pero David sabía que el horror nunca desaparecería completamente. La ciudad se recuperaría, pero las sombras del padre de las garras seguirían acechando, siempre esperando en las profundidades, listos para regresar. El mal había sido detenido. Por ahora. Plumeros, hasta aquí llegamos con la historia de el padre de las garras. Pero, ¿quién sabe qué otras criaturas acechan bajo las ciudades, esperando su momento para salir? Si este relato te dejó con escalofríos, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en la pluma oculta siempre hay algo más en las sombras. Dale like si crees que mejor quedarnos lejos de los túneles y comparte este video con tus amigos para que también estén alerta de los horrores que se esconden donde menos lo esperan. Y, por supuesto, comenta abajo. ¿Te atreverías a explorar esos túneles? Nos encantaría saber qué piensas. Recuerda, en este canal, nada es lo que parece y siempre hay más misterios esperando a ser desvelados. Nos vemos en el próximo capítulo. Si te atreves.